Qué bueno que estamos aquí. Escogimos el mejor día de la semana para venir al mejor sitio. Dígale que está a su lado para que vaya entrando en calor. Dígale, qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. La Biblia dice que bueno y corre hermoso deja llegar los hermanos juntos y en armonía. Porque este es el día que ha hecho el Señor, dice su palabra. Amén. Voy a poner orden aquí en las cosas. Pimpa. Mientras estaba muy bonito el ambiente, ¿verdad? Yo estaba, pero decía, no, yo tengo que arrancar con un chiste. También cambio un poco el tono de la cosa, pero es que si no, no me siento en calor. ¿Ah? Dice la pastora Raquel que una prédica sin chiste no es. Entonces hay que complacerla. No, vea, venimos hablando del sufrimiento. Cuando Alessandro me da el tema, me dice, no, vamos a hablar de que el sufrimiento me hizo bien. ¿Cómo es que se come eso? Y dice, bueno, sí, vamos a hablar de eso. Y una de las cosas que me trajo el Señor a la mente fue hablar de las situaciones que nos suceden en perspectiva. O sea, toda situación tiene una perspectiva diferente. Depende de quién lo vea, cómo lo vea, desde dónde se vea. ¿Ok? Se lo voy a más o menos a ilustrar con un chiste. El tipo que está el tipo con su esposa en el apartamento, ¿no? Por ahí un séptimo piso será. Y entonces el tipo se da cuenta, ¡pum! Se ganó la lotería. Se ganó la lotería. Los dos tipos brincando, el esposo y la esposa. Bueno, ¿ay, quién va a cobrar? No, ve tú. El esposo le dice, no, ve tú para que te agarren de una vez, que te paguen efectivo y te vienes para acá. Y cuando la mujer baja corriendo, no sé qué, va cruzando la carretera, corriendo, pasa un carro y se le lleva por delante. Y viene un vecino y le dice, hermano, que la mujer, que la cosa, y bueno, que uno no sabe cuánto está de buena. Se gana la lotería y además... Hoy es día de los varones. Este es el mes de los varones, nos vamos a quitar todita. Qué bueno, mañana voy de viaje, así que vean algo. Ustedes saben que hace tiempo nosotros llevábamos una célula, un grupo pequeño en la casa, y uno de los libros que una vez nos dedicamos a estudiar, hay un tipo muy famoso que escribe literatura, vamos a decir, empresarial o corporativa, pero cristiana, ¿ok? Se llama John Maxwell. Y él tiene un libro muy bueno que lo llamó en su momento, lo llamó El lado positivo del fracaso. Luego de eso se hicieron unas guías y entonces fue partido como por bloques de estudio, ¿no? Bien interesante el material. Y nosotros hablábamos y hablábamos de la gente, con los que nos visitaban. Y bueno, como todo el mundo está pasando una situación. O sea, es normal. Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no te vayas, ¿verdad? Ahora, de la teoría a la práctica hay un paso largo, ¿ok? Porque nosotros dábamos esos estudios y la gente salía súper emocionada y conquistando el mundo y no sé qué, pero en ese mismo año llegaron las sanciones, se fueron las operadoras internacionales con las que trabajamos y el año siguiente fue pandemia. O sea que fue la que no pasa, la segunda la repasa, algo así, ¿no? Y nosotros decíamos, Señor, entonces por primera vez nos tocó poner en práctica lo que tanto decíamos. Vamos a ver el lado positivo de esta situación. Vamos a buscar el lado positivo. Una de las cosas que enseña, bien interesante, una de las cosas que enseña es que debemos celebrar, cuando estamos en una situación adversa, debemos celebrar cada pequeño triunfo. Anote eso. Todos los días usted tiene algo por qué alegrarse. Todos los días usted debe encontrar en su alrededor, en todo lo que pasa por su lado, lo que está en su mente, algo que le ayude a sacarse una sonrisa. ¿Ok? Proverbios 15:15 dice que el que amanece con el corazón pesadumbroso, vamos a decirlo así, ¿ok? En todo va a conseguir un problema. Sin embargo, el que tiene el corazón contento, en todo lo que le suceda en el día consigue un banquete. Amén. ¿Ok? No es positivismo. Ojo, positivismo es otra cosa. En términos filosóficos, positivismo fue un movimiento que daba y realzaba los valores cognitivos de cada situación. Eso es otra cosa. ¿Ok? Para nosotros decir que la fe no niega la existencia de los hechos. ¿Ok? En eso es importante, porque a veces podemos caer en fanatismo. ¿Ven?
y poder decir, no, esto no está pasando, no está pasando, no está pasando. Lo que es que yo por fe creo que un Dios más grande que yo es capaz de arreglarlo. Son dos visiones diferentes, son dos perspectivas diferentes. Entonces, bueno, pasábamos esa situación y pasó ese tiempo y no sé qué, y a nosotros nos tocó eso. O sea, decir cada día, ¿qué ganamos hoy? Hágase esa pregunta cuando llegue a su casa. ¿Qué ganamos hoy? Y le voy a decir, vamos a decir unos 5 elementos que lo rodean a usted. Porque le voy a aclarar algo. La prosperidad no tiene que ver necesariamente con lo material. Hay gente que es pero tan pobre que lo único que tiene es dinero. ¿Ok? Entonces, la prosperidad tiene que ver con que el Señor me bendice en todas las áreas de mi vida. Entonces yo tengo que ser capaz de también alimentarme y echarme flores yo mismo, ¿ves? O sea, me paro frente al espejo y digo, hoy peso 10 gramos. No me peso para saber si es una mentira, pero me lo digo, En lo laboral, hoy tiene que haber algo en mi sitio de trabajo que yo pueda celebrar, o que yo pueda decir esto fue gracias a Dios, o que yo pueda decirle, por aquí van bien los tiros. En lo personal, en lo familiar, en lo eclesiástico, o sea, profesional, por lo menos podemos conseguir al menos 5 elementos alrededor de nuestra vida donde nosotros podemos sacar con pinzas, aunque sea un pequeño triunfo, uno, porque sentir que uno va adelante puede traer consigo una lluvia. Cuando le tocó al profeta, Elías cerró los cielos, ¿verdad? Por mandato de Dios, y la tierra vivió 3 años sin lluvia, y luego él vino y volvió a orar para que lloviera. Pero en ese tiempo, eso se los dejo de lectura para la casa, es más o menos larga, pero en ese tiempo Elías le dice a su asistente, le dice, ¿cómo está la nube? No hay ninguna, le dice. El tipo otra vez a orar, y vuelve otra vez, y le dice, ¿cómo están las nubes? Nanae. Al final el tipo le dice, ¿cómo está la nube? Por allá se ve una chiquitita que como que viene. Le dice, bueno, empieza a correr, porque lo que viene es diluvio. Cada pequeño avance, cada pequeño triunfo que nosotros agarremos es el inicio de todo un diluvio de bendición. No se olvide, por eso tenemos que ignorar lo que está. ¿Y sabe por qué está? Porque Dios prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el día de su venida. Así que lo que nosotros tenemos alrededor tiene que haber algo que Dios ya nos ha regalado. Así que es un tema de perspectiva. Y bueno, otra cosa que aprendimos de esos estudios, de esos manuales, era que tenemos que buscar en las situaciones difíciles, buscar rodearnos de gente que nos inspire, que nos anime, que hable un lenguaje igual o mejor que el nuestro. Jesucristo lo demostró, cuando fue a sanar a la hija de Jairo, entró a la habitación y dijo, se me van toditos de aquí, y solo se quedó con su trío, los 3 chiflados, dicen algunos. Pedro, Juan y Jacob. ¿Por qué? Porque solo ellos creían lo que él creía. La palabra que él dio, ellos la entendían. Entonces, no estoy hablando de, como en algún momento el Evangelio tenía por costumbre, de hacer separaciones, distinciones. Yo no me junto con el mundo. Ya va. Eso no lo enseñó Jesucristo. Jesucristo se relacionó con todo, con cada uno en su justa dimensión. A los pescadores le habló de pesca, a los agricultores le habló de la semilla, al otro le habló. Y Dios al final es un Dios de diferentes épocas. Eso quiero que lo tengan en mente. Vean por qué. Todo esto es el preámbulo, no hemos entrado todavía en materia. Vamos a ver si al final de esto todavía está ahí. Seguimos. Dios es un Dios de época, de tiempos. Dios decía que en Moisés fue representada toda la ley, que es la ley mosaica. Todavía hoy día hay religiones que solo se llaman por el Pentateuco, ¿ya? Luego vinieron los profetas, los que hacían salmos y profecías, y luego en la estructura del tiempo vino Jesucristo. Era el mismo Dios mostrándose de maneras diferentes a la humanidad, ¿ya? De hecho, cuando los fariseos le preguntan a Jesús y le dicen, dame una señal pues de que tú eres el que eres, él le dice, ninguna señal le va a ser dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál fue la señal del profeta Jonás? El tipo estuvo viviendo 3 días en una muerte técnica y luego llegó el pez y lo botó en las orillas de Nínive. Y dice, ¿por qué fue así? Para que los de Nínive creyeran. Era la señal de ese tiempo.
hay señales de estos tiempos, que no tienen que ser las señales de los tiempos de Jesús, ni los de Elías, ni los de Moisés. Cada tiempo Dios tiene su señal. Esmérese por abrir los ojos, abra su sentido, porque Dios tiene una señal en este tiempo para nosotros. No porque nosotros descubrirla, afinar los sentidos, porque en alguna parte está. Pero si yo lo que me junto es con un puro malandro, no voy a hablar sino de malandrería, ¿verdad? Entonces, no tengo nada en contra de cada quien vive su estructura social, pero lo que sí es cierto es que yo tengo que buscar juntarme con gente que me rete, que me anime, que me habla de que sí hay un futuro mejor. Para escuchar malas noticias, lo que usted tiene que prender el radio a las 6:30 de la mañana, y todas las noticias van a ser malas, ¿eh? Entonces no hace falta que alguien nos alimente con eso. Entonces, bueno, sigo hablando de que Dios es un Dios de tiempo, es un Dios de estructura, es un Dios que, como les decía, en Moisés habló de las leyes, y la palabra dice que esas leyes eran incumplibles, ¿ok? Luego estuvo el tiempo de Elías, y entonces en el tiempo de Elías dio muchas señales, ¿ok? Y luego el tiempo de Jesús. Agarra eso, guarda. Al final del mensaje lo vamos a perfilar, ¿ok? Entonces decimos que el sufrimiento tiene tres perspectivas. Tiene tres perspectivas, pero un solo micrófono bueno. ¿Ok? Dice, a ver, veamos cómo ve la gente un estado difícil de alguien. La gente, en los tiempos del Antiguo Testamento, todavía hoy día se mantiene. El que vivía un tiempo difícil se bañaba de silicio. El que estaba en oración con el Señor se hacía lo que, ¿sabe lo que? No sé si usted sabe lo que era una filacteria. Imagínense la filacteria, lo que el morral. Era el morral de esos tiempos, eran unas bolsas donde se metían los mandamientos de la ley, ¿ok? Entonces, claro, el que la hacía más grande decía que era que tenía más tablas, ¿no? La tabla eran las mismas. La hacía más grande era para que lo vieran, ¿ok? Entonces, en ese sentido, Dios tiene la oportunidad de mostrarnos quién tiene una necesidad. Por eso es que quiero que veamos en principio la perspectiva de cómo ve la gente una situación difícil de alguien. Miren, usted, no sé si lo conoce, pero seguro le suena. ¿Cuál es la diferencia entre misericordia y lástima? Ay, ese señor da lástima. No. La lástima no es un sentimiento humano. La lástima es una crítica. Y en el Antiguo Testamento, una de las cosas que hacían para no decirle a la gente que compartía su dolor era que movían la cabeza. El que iba pasando y veía a alguien que estaba así, movía la cabeza, y eso era señal de que esa persona daba lástima. Entonces nosotros, dice la palabra, que nosotros ejecutamos o ejercitamos la misericordia. Misericordia es hacer algo por alguien sin esperar nada a cambio, porque mi recompensa viene de Dios. Eso es misericordia, ¿ok? Misericordia es saber que alguien necesita algo y sin que me lo pida yo se lo doy. ¿Ya? Misericordia no es ir a preguntar, ay, ¿y por qué te pasó esto? Tal vez él mismo no lo sabe. ¿Cuántas veces nosotros no nos pasa que nosotros con el Señor, Señor, ¿y por qué me está pasando eso? Realmente la pregunta adecuada es ¿para qué? ¿Para qué? Porque la palabra dice que todo es parte de unas pasantías que tenemos en este mundo y que este tiempo es muy corto comparado con el tiempo venidero. Vamos a leer Salmos 22:8. Dice, alguien se lo dice a alguien, dice, se encomendó a Jehová, líbrele él, salve, puesto que en él se complacía. ¿Sí decía? Hace falta. Bueno, tú te complaces en tu Dios, que te salve tu Dios. A Jesús se lo dijeron. Jesús colgado en un madero. Pasó alguien y le dijo, ya va, y no antes no era el que salvaba y resucitaba, y después no se salva ahora él mismo. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de hacer misericordia con alguien sin jugar. Mateo 7:1. No juguéis para que no sean jugados. No nos interesa saber el porqué a la gente. Y eso pasaba en el Antiguo Testamento. Tanto que se creía que cuando alguien nacía minusválido era porque los papás habían cometido algún pecado. ¿Ok? Al muchacho parapléjico que Jesús sana, le empiezan a preguntar, pero ¿quién era el que tenía el pecado? ¿Sería él o serían los papás? Y Jesús dice, no tenía que ser ninguno de los dos. La situación sucedió para que Dios mostrara su poder.
Hay cosas que a nosotros nos van a suceder para que Dios muestre su poder. Dios es capaz de cambiar a un tipo como Nabucodonosor para su propio provecho, o como Faraón. La palabra dice que cuando el pueblo estaba viviendo las plagas, que fueron 7 o fueron 10, ¿cuántas que fueron? ¿Ah? Fueron 7, además de no estar volteando la cara, o fueron 10. Bueno, tú dime, en la clase que viene después de en la clase de los recuerdos. Bueno, estaban viviendo las plagas. Y dice la palabra que Dios puso en el corazón de Faraón la voluntad de salir a perseguir al pueblo de Israel. Lo pudo haber dejado ir, no pasa nada. Dice, no, porque en Él voy a mostrar mi poder. O sea, Dios usa lo que nosotros creemos y lo que nosotros no sabemos también. Al final es la voluntad de Dios. Dios mantiene los planetas en el universo girando en una propia órbita. Así que ese es Dios, el que puede usar todos los elementos a mi favor y de su mano. Unos pueden estar a mi favor y otros no. Entonces esa es la primera perspectiva que quiero que veamos. La perspectiva que tiene que ver con la gente que se nos acerca, o cuando nosotros somos esa gente que los demás esperan. La segunda perspectiva que quiero que veamos es cuando nosotros tenemos la visión propia de la situación. O sea, lo que nosotros mismos pensamos. Hay un elemento, hay una teoría que se llama la cosmovisión. ¿Ok? La cosmovisión es un término filosófico que tiene que ver cómo yo me veo visto desde el cosmos. Cómo yo me veo interactuando en la tierra con mis personas allegadas, en mi iglesia, en mi trabajo, en mi país, en mi continente. Cómo me voy viendo yo en la medida que voy subiendo mi capacidad de ver. ¿Ya? Y allá hay también algo interesante. Y es que nosotros nos podemos ver como un cartucho quemado. ¿Ok? O nos podemos ver como la generación. Hoy día se ha dado un movimiento que es la generación Efesios 3:20, creo que le dicen. Creo que lo llaman así, Efesios 3, la generación Efesios 3:20, ya le voy a decir por qué. Pero, vamos a ver, hay una tipa que se llama Oprah Winfrey, no sé si usted la ha escuchado. Ella pasó un montón de cosas. O sea, es famosa porque la llaman, algo así como la reina de los medios. O sea, una mujer que se abrió paso, la dejó el papá, vivió todos los temas tú sabes, de la guerra racial de los Estados Unidos, pero así se fue abriendo paso. Quedó embarazada a los 14 años y así le pasaron un montón de cosas, ¿no? Ya a los 20 era presentadora de televisión y le dio hasta que llegó a ser la tipa que hoy día es una tipa famosísima. Todo el que quiere impactar en los medios de información del mundo busca esa tipa, ¿okay? Una tipa de mucha influencia. Pero el punto es que ella siempre dijo: todo esto pasa porque estoy buscando mi fin. Todo esto pasa porque estoy persiguiendo mi meta. Y así fue esperando una cosa tras otra. Pero la vivió difícil, muy difícil. ¿Okay? Entonces, nosotros vemos cosas y podemos tener cualquier cantidad de referencias o de ejemplos o de anécdotas sobre gente que se ha superado. Y lo puedo encerrar en un solo pensamiento para que se lo lleve a la casa. No podemos decidir dónde vamos a nacer, en qué familia, en qué ciudad, en qué país. Eso no lo podemos decidir nosotros. Pero nosotros sí podemos decidir cómo vamos a vivir nuestra vida. Nosotros sí podemos ponernos como meta cómo nosotros queremos terminar nuestra vida. Es más, hay muchos que dicen que nosotros podemos escoger qué es lo que van a poner en nuestra lápida en el día de nuestra muerte. Entonces, hay que tener eso en cuenta, de que hay algo que cambia cuando nosotros actuamos. De hecho, Jesucristo lo demostró. Dice en Juan, el Evangelio de Juan dice en el capítulo 1, dice, porque existía el verbo, ¿verdad? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, de lo que nosotros decimos o creemos lo convertimos en una acción. Eso hay que hacer. Ese es el reto que tenemos cada día. Las situaciones difíciles están y van a seguir, van a estar, ¿ok? Porque son parte del plan supermaestro que tiene Dios con nosotros. Nuestro trabajo es hacer que cada día valga la pena. Cada día tiene que valer la pena. Díganle al que está a su lado, cada día tenemos que hacer que cada día valga la pena. Los discípulos decían, cuando los discípulos comenzaron, bueno, porque Cristo viene pronto y porque Cristo viene pronto, entonces todos hacían su trabajo pensando en que Cristo viene pronto. ¿Okay? Entonces bueno, vamos a leer, ¿qué tal si leemos Proverbios 30, del 7 al 9? Me ayuda Humberto y me ayudo yo aquí.
Dice, dos cosas he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Es un tipo hablando con Dios. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ciertamente, bueno, esa es otra parte. Este tipo que está aquí, esa es una de las perspectivas que tenemos nosotros cuando nos vemos nosotros mismos. Dice, Señor, manténme como estoy. No me hagas rico ni pobre, sino solo la comida del día y el pan de cada día, dámelo hoy, no sé qué más. O sea, y la verdad es que son perspectivas que nos hacen desconfiar del poder de Dios. O sea, cuando yo soy conformista, estoy haciendo menor o minúsculo el poder de Dios. Es importante entenderlo. De hecho, el Padre Nuestro en realidad es una afirmación del futuro el día de hoy. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo. ¿Cuándo me lo vas a dar? ¿Cuál pan? De todos esos días. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué yo tengo que ser menor que los demás? ¿Por qué? O sea, ¿por qué es que yo mismo digo, bueno, Diosito, hasta donde tú puedas? Hasta donde se pueda, pero no, en realidad estamos poniendo en duda el poder de Dios. En ese mismo capítulo, el versículo 2 dice algo interesante. ¿Qué dice? ¿Lo agarró ya, Humberto? Dice, ciertamente, ¿lo agarró? No lo agarró. Ahí está. Dice, ciertamente más bruto soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Eso era lo que el tipo se decía. O sea, si el tipo es bruto, si no le echó pichón, si no se forjó su futuro, ¿qué quiere que te dé? A ver. ¿Ah? ¿Qué es lo que quiere que te dé? Dice la palabra que Dios da a cada uno sus talentos de acuerdo a sus capacidades. Nosotros somos capaces de hacer lo que sea. El hombre, dicen muchos filósofos, que el hombre es un animal de costumbre. Donde me pongan, ahí doy la talla. Cuando me toca y vivo la necesidad, arranco, hay acción y resuelvo. Este tipo de este proverbio, él ya sabía cuál era su capacidad. Era bruto. ¿Qué más le iba a dar Dios? Bueno, no le iba a dejar morir de hambre, pero tampoco le iba a enriquecer. Porque el mismo dice que si se hacía rico, se le volteaba a Dios, se olvidaba de Dios. Vamos a ver otro, que está también en la Escritura. Seguimos hablando de la perspectiva que yo tengo sobre mí mismo, ¿ok? Del pensamiento que tengo yo sobre mi persona. Después está Romanos 12:3. Dice, aquí voy. Ajá. Dice, digo pues, por la gloria que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La fe es una medida que solo Dios la da, porque Jesucristo dijo que Él era el autor y consumador de toda la fe, ¿verdad? Entonces Dios nos da la fe. La fe del cristiano, cuando los tiempos están buenos está arriba y cuando los tiempos están malos va descendiendo, ¿verdad? Eso es normal, déjeme decirle. Eso no nos hace peores cristianos, ¿ok? Lo que no se da por medida es el Espíritu Santo. Y ese sí lo vivimos nosotros, porque la palabra dice que cuando creímos, Él vino a morar con nosotros. Él está ahí. Y es un caballero. En el momento en que yo quiero hacer mi voluntad, Él se aparta. Así es. Apocalipsis dice que yo estoy a la puerta y llamo, y si alguien me abre, entonces yo cenaré con Él y Él conmigo. O sea, Cristo no va a hacer cosas que nosotros no permitamos que Él haga. Ahora, cuando Él las vaya a hacer porque su voluntad final se cumple, entonces apróntese porque va a llevar palo, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios siempre se va a cumplir. Así nosotros no quejamos, pero mejor cuando alineamos nuestra voluntad a la de Él. Entonces dice Pablo, dice, ninguno tenga mayor alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a leer la hipótesis negada. Y es, hay un concepto de sí mismo que usted debe tener. Yo no soy más que nadie, pero menos tampoco. ¿Ok? Yo soy una obra, dice la Biblia que yo soy una obra maestra de Dios. Y si soy una obra maestra, porque soy único. ¿Ya? Y Dios me hizo con mis capacidades, con mis defectos y mis virtudes. ¿Sabe por qué me puso los defectos? Porque si no sería como Satanás. Satanás fue perfecto hasta que quiso quitarle, serruchar el puesto de Dios. Y se acabó la historia. Pero entonces,
Estamos hablando aquí de una persona ya intermedia, que ya entendió que Dios hizo algo con él y que tiene un puesto específico en este mundo y que no es un accidente ni un error, sino que es la voluntad de Dios. Pero luego está entonces, ¿dónde está Efesios 3:20? ¿Ya lo tenemos? Sí. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Eso es un tercer nivel de perspectiva del yo con yo. Dice que yo lo que le pido a Dios, Él es tan amoroso que supera mis expectativas. ¿Por cuál poder? ¿Cuál es ese poder que menciona la palabra? Por el poder que acciona en mí. ¿Cuál es? ¿Cuál es el poder que yo tengo que otro no tiene? ¿Cuál es? ¿Ah? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ¿o no? Entonces ese Espíritu está en usted y en mí. Así que dígale al que está a su lado, yo sé que estoy preparado para grandes y extraordinarias obras. Y hoy es el día. ¿Para cuánto es qué? ¿Para cuánto es qué? Así es. Entonces ya esa es una tercera visión del yo propio, o sea, una perspectiva mía. Pero ahora viene la parte en la que vemos la perspectiva de Dios. Cómo Dios nos ve cuando estamos pasando un sufrimiento. A veces, o sea, me ha dado mucha pena escucharlo o sentirlo en el pueblo cristiano. Me da pena con el pueblo que no conoce de Dios, que ha decidido no seguir a Dios. Pero he escuchado del pueblo cristiano creer o hacerme pensar que creen que Dios es un niño que está jugando, ¿cómo llama aquí? Metra, chipa, picha. Metra. Que Dios es un niño que está jugando metra y ¡pum! Se salió del triángulo y perdiste. O sea, por favor, estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Dios. En Dios no hay nada que sea accidental. A Dios no se le escapó ningún chepazo. O sea, Dios es Dios. Dios tiene también una perspectiva de cuánto nosotros estamos pasando un sufrimiento. No nos hayamos buscado, no. Ciertamente, hay varias, ya vienen hablando María Alexandra, la pastora Marilyn, del sufrimiento y por qué se da, que si yo la mentí, la embarré, que si no, que si sí. Hay muchas maneras. Lo cierto es que estoy pasando un estado de sufrimiento. ¿Qué hace Dios al respecto? ¿Cómo ve Dios esa etapa? ¿Cómo la ve? Lo primero que Dios nos dice es, aguántate. Que aquí el que tiene el poder para cambiar la situación soy yo. Y una vez le decían los discípulos, bueno, Pedro, que era el más sabio, le decía el Señor, tú sabes que nosotros por ti hemos dejado padre y madre y casa y dejamos la pesca y tal y qué sé yo. ¿Y cómo vamos a quedar nosotros en ese caso? Y Jesús le dice en Marcos 10, 29 al 31. Dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijo, hasta la mujer la metió ahí, ¿ves? No sé qué, o hijo o tierra o por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. O sea, Dios promete que nosotros, cualquier cosa que hagamos por Él, la vamos a tener retribución. Que no es lo mismo que torcer el brazo a Dios. Señor, le voy a meter ahorita en la oferta $10 para que al llegar a la casa tenga 100. Ese negocio no funciona así. Dios promete que no te va a dejar. Eso lo promete. Promete que te va a devolver 100 veces más lo que tú hagas por Él. Lo prometió. Promete que nosotros, que cualquier cosa que suceda en este mundo es incomparable con todas las bendiciones que tenemos en la vida eterna. Tanto y son tan grandes que el mismo Jesucristo dijo que Él se iba al cielo a prepararlas para nosotros. Imagínate la cantidad que es. Jesucristo dijo, me voy, yo me tengo que ir. ¿Por qué? Porque me voy a preparar para ustedes morada. O sea, voy a preparar cosas en el cielo que ustedes no van a entender. Después dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de ningún hombre ni ninguna mujer. Son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Ve algo,
cuando veo una cara así, antes sí le eché este chiste, entonces lo cuento otro. Hay una fábula que dice que una vez Satanás llamó a su demonio más, tú sabes, más macaclavo, güey. Dice, ¿cómo es posible que esta gente de verdad, verdaderos adoradores, esté creciendo tanto? Y los tipos estudian la palabra, y ahora andan con esa locura de que si las clases, que si la escuela de no sé qué, y entonces se van para el hospital y se van para no sé dónde, ya van por 2 servicios, vamos a ver cómo hacemos con estos tipos. Algo, entonces, bueno, demonio 1, ven para acá. Dime, ¿cuál es tu idea más creativa para salir de estos tipos? Bueno, nosotros le matamos a la esposa y el tipo lo va para la iglesia. Eso está lleno de mujeres que no tienen marido. ¿Hasta qué va a acabárselo? No se van a seguir yendo. Bueno. Entonces dice el tipo, no, ya sé, vamos a acabar con los buses, con los microbuses, con el transporte público. Y dice el diablo, Dios mío de bruto, como se sabe que María Amor se viene a pie de la iglesia. Se van a seguir llegando. Van a seguir llegando. Llegó el tercero y le dice, ya sé, vamos a convencerlo de que no hagan eso hoy. ¿De qué hay que convencerlo? De que no lo hagan hoy. ¿Saben cómo se llama eso? Procrastinación. Anote eso. Eso se llama procrastinar. Satanás vive de nuestro deseo de procrastinar. No lo estoy regañando ni mucho menos. Procrastinar es cuando yo tengo el deber de hacer algo y no lo hago y lo dejo para después. ¿De qué es lo que quería el demonio convencer a los de verdad verdaderos adoradores? No lo hagas hoy, hazlo mañana. No arranque el tercer servicio, arráncalo mañana. ¿Ve? No vayas a evangelizar, hazlo mañana. Mientras Satanás haga eso, el evangelio no crece. ¿Ok? El evangelio no crece. Dios tiene sus métodos. Dios le dio al hombre la inteligencia y Satanás trabaja en la mente del hombre. Es en la mente del hombre. ¿Okay? Romanos 12:2. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Si tu mente no cambia, tu actitud, tus acciones no van a cambiar. Si tú no lo crees, no va a suceder. ¿Ok? Entonces, y Dios le dice, bueno, Jesús le dice, además de recibir lo mismo que has invertido en este mundo, yo te regalo el mundo de la vida eterna. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Si hay algo que Dios promete en su palabra y nosotros tenemos que creerlo y vivirlo, es que todas las situaciones difíciles pasan. Todas tienen tiempo de vencimiento. Todas. Nosotros podemos acceder a que eso se quede un poco más tiempo o rato dando vueltas a nuestro alrededor. O podemos decidir, ya pasé. ¿Cuándo va a pasar? Cuando yo le diga, Señor, ya aprendí la lección. Ya aprendí lo que tú me querías decir, lo que tú me querías enseñar. Te pido perdón por esto, y ahora voy a hacer las cosas así, así, así. Esa es la obra maestra que Dios hizo. Eso es lo que Dios está esperando. ¿Okay? Más allá de la culpabilidad de nosotros decir, no es que yo este pecado es demasiado grande, no. O sea, yo le pido perdón a Dios, le pido que me ayude y Él prometió que Él me va a hacer atravesar. El desierto solo hay una manera de pasarlo y es solo. Solo. Cuando Moisés tenía la oportunidad, le pasaron muchos chistes con ese pueblo por 40 años pasando el desierto, pero más de una vez Moisés tuvo que interceder delante de Dios por el pueblo, porque Dios le decía a Moisés, mira, apartate. Es más, Dios era maracucho. Decía, apartate que me los voy a tirar, le decía. Y Moisés, no, ¿qué va a pensar el pueblo de alrededor? ¿Qué van a pensar los otros pueblos de que el Dios que los sacó y que hizo tantos prodigios y tantos milagros, ahora, bueno, está bien, me voy a tirar un pedacito de maíz, se tiró unos cuantos en la rebelión de Corea y se los tragó a la tierra? ¿Ok? No fue que los mandó de pesca. Entonces, pero Dios promete que Él va a limpiar toda lágrima que nosotros hayamos derramado por su ministerio. No dice que tiene que ser por la iglesia, por cierto. No dice de qué lágrima, de qué, cuál lágrima. Hace un tiempo, bueno, en estas vacaciones, nosotros salimos y compartimos un par de días
uno de los hermanos de María Alexandra que está en Panamá. Y entonces, bueno, hablábamos del tema como todo. Cuando se reúne los hermanos, ¿de qué hablan? De los papás. ¿Okay? ¿De qué hablan? De los papás. Entonces, él dice, no, es que yo he hablado con mi mamá y ella me dice que eventualmente ella necesita ir a Maracaibo, que es sola el apartamento. Y dice él, no, porque ella me cuenta que en ese apartamento allí es donde llora. Allí es donde ella pasa su tiempo de reflexión y se derrama delante del Señor y llora todo lo que tiene que llorar. Después recoge su macundales y se regresa para Caracas. Ah, muy pendejo, no, pero no. Ey, eso hay que editarlo. No vaya a ser que lo voy a hacer. Entonces, Dios promete. ¿Cuántas lágrimas va a limpiar? ¿Cuántas? Todas. Todas. ¿Y después qué va a hacer con este derramamiento del corazón? La palabra dice que lo va a convertir en baile, en danza. Cuando yo comencé a venir aquí, yo me siento aquí, ¿verdad? Sí. Pero al principio eran como más alborotados aquí, ¿verdad? Y bailaban y se salían de sus puestos y no sé qué, ¿sí o no? Y yo les creí. ¿Cuántos nos visitan? ¿Cuántos nos visitan hoy? ¿Ah? ¿No hay nadie visitándonos? 1, 2, 3, 4. Bueno, ya saben que hoy van a bailar. Veanlo. Los quiero llevar, ya terminando, al pasaje de la transfiguración. Pasaje de la transfiguración. Vean, eso está en Mateo 17, del 3 al 4. Dice, dice, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Mira ahí. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahí hay muchísima tela que cortar en esas 2 líneas, pero la primera que le voy a regalar es ¿cómo supieron los discípulos que eran Moisés y Elías? Esa no se la va a saber así como así. Tienen que estudiar, tienen que venir para las clases de Raquel. ¿Cómo sabían? ¿Cómo sabían? Si estos tipos fueron hace 400 años, ¿cómo sabían? Dice la palabra que ellos lo escucharon, pero no conocían su cara. ¿Cómo sabían que este era Moisés y que este era Elías? ¿Cómo sabían? Cuando los escucharon cómo hablaban. Cuando los escucharon cómo hablaban. Limpiemos nuestro vocabulario. Acomodémonos para que sea un vocabulario de bendición y no de maldición, de promesa y no de recado. Y por lo que decían, este es Moisés. Y por lo que decía el otro, este es Elías. ¿Y por qué? La segunda pregunta, ¿por qué Moisés y Elías con Jesús? Jesús pudo haber tenido ahí a cualquiera. ¿Por qué ellos? Uno representaba la ley, lo que debía hacerse. Dice la palabra que Jesús vino a cumplir la ley. ¿Ok? Y otro fue el de las promesas, profecía, los salmos. ¿Ok? ¿Y por qué Elías? Porque dice la palabra que el tiempo de Dios se cumpliría para que viniera el Mesías cuando regresara Elías. Eso lo decían las profecías. ¿Ok? Y cuando a Jesús le tocó hablar de eso, dijo, porque ya Elías vino y fue Juan el Bautista al que ustedes mataron. Pero Elías estaba ahí, estaba con él, estaban hablando y le estaban dando consuelo a Jesús. En ese momento se juntaron la ley y los profetas para que llegara Jesús. Agárrenlo, que eso es teología pura. Se juntaron la ley y los profetas para que llegara Jesús. Agárrelo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando le preguntaron, Señor, ¿cuáles son los mandamientos? Él dijo, uno ya lo conoce. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es similar. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, y en todo esto se resumen la ley y los profetas. Por eso estaban ellos ahí. Por eso estaban ellos ahí. Así que nosotros tenemos que creer que en Jesucristo se cumplió todo lo que tenía que cumplirse. Todo. Yo no tengo que esperar que pase nada para que no creo que Él esté reservado. ¿O no? ¿Hasta cuándo voy a esperar? ¿Por la casa, o por el carro, por las cosas materiales? ¿Hasta cuándo voy a esperar que mi hijo regrese? ¿Hasta cuándo voy a esperar? Le voy a dar gracias a Dios porque ya está en camino. Yo le tengo que dar gracias a Dios porque ya está en camino. ¿Ven? Es porque ya está en camino. ¿En qué parte
viene? No sé, de repente viene por el lado del este y yo también. Pero viene, ¿ok? Tenemos que creer que viene. Y la tercera cosa que pasa en ese pasaje es que Jesucristo se junta con los que no vieron muerte. Agárralo también. Eso es teología también. Ellos no vieron muerte. La palabra dice que el cuerpo de Moisés no se encontró nunca. Y luego, de manera un poco más traumática, a Elías se lo llevó un carro de fuego. No vieron muerte. ¿Y sabe por qué no vieron muerte? Porque los que estamos en Jesús no creemos en la muerte. Nosotros tenemos vida y vida en abundancia, vida eterna. La palabra dice que ya estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Así que créalo, que la muerte que se sugiere teológica en la palabra tiene que ver con separado de Dios. Y dice la palabra que separado de Él nada podemos hacer. Entonces nosotros tenemos una conexión con Dios. Hagamos que esa conexión sea de más ancho de banda, que sea un poquito más ancha cada día, más ancha cada día. Y una de las cosas como lo logramos es hablando de las bendiciones, teniendo palabra todo el tiempo que bendice el nombre del Señor, teniendo palabra que dice que las cosas van a cambiar. No niego la existencia de los hechos, pero creo que tengo un Dios que es más grande que esa situación. Yo tengo que creerlo. Yo tengo que creerlo. Este Dios se trata de creer. Y para que se lo lleve para la casa. Dice la palabra que en la cruz del Calvario se cumplió toda la profecía. Toda profecía fue cubierta en esa cruz. Todo lo que nosotros debíamos fue cubierto ahí. Todo lo que nosotros necesitamos, toda la salud, todas las relaciones, toda la provisión, todo lo que nosotros necesitamos se cubrió en el concepto de la cruz. Es un concepto muy amplio. Tanto que hay algo que me gusta mucho, que el pastor dice que cada vez que él se siente extraviado, él se voltea, cierra los ojos y dice, se imagina la cruz. Cada vez que usted se sienta extraviado, cada vez que sienta que las cosas no van como nosotros queremos que vayan, cierre los ojos y acuérdese de la cruz. El camino a la cruz nos vuelve a revelar el camino que debemos seguir. Y voy a dejar un versículo para que se lo aprenda. Le dejo un ultimito para que se lo aprenda. Gálatas 2:20. Dice, vamos a ver, oye, está volando. Al principio se veía lento, pero era que la tenía Vladimir, tenía el... Dice, Gálatas 2:20, dice, ¿con quién? Con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo. Eso es importantísimo, ¿ok? Porque si vivo bajo mis recursos siempre van a ser limitados. Si vivo bajo mi visión siempre va a ser limitada. Si vivo bajo mis relaciones siempre van a ser limitadas. Si vivo bajo mi familiaridad siempre va a ser limitada. Hasta que yo digo, mañana vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, ¿cuándo lo vivo? Ahora. Lo que ahora vivo, lo vivo por la de aquel que me y se entregó a Dios. Ese dio todo. El que hizo lo mucho también va a hacer lo poquito que usted y yo necesitamos. Claro que así es. Ese es el Dios que nosotros tenemos que predicar. Ese es el que nosotros tenemos que avanzar. Ahora, como yo sé que todos vivimos una situación particular, yo le voy a poner que se ponga de pie y la vamos a compartir entre todos. Porque si digo, acérquense para orar por ustedes, los que tengan una situación, no cabemos aquí. Y le pido a mi esposa que venga. Hola a todos, de verdad que nos da muchísima alegría que te hayas quedado hasta el final de estos mensajes. Mensajes poderosos que van a cambiar tu perspectiva de cómo estamos viviendo cada día. No lo olvides, suscríbete, comenta, dale like. Es un tiempo hermoso para compartir la palabra. Contamos contigo. Dios te bendiga. Dios te bendiga.